Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos. Como dice el título, hoy vamos a ver la promesa de obedecer el Evangelio, algo que obtenemos nosotros cuando obedecemos el Evangelio, pero antes de todo vamos a ver qué es lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, que dice que todo está hecho conforme a la Escritura, dice el escritor. Veamos lo que nos dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, primeramente, hermanos, Dios les bendiga mucho a todos. Vamos a meditar de las hermosas promesas que Dios, por medio de su Hijo amado, nos da por el amor que tiene por la humanidad, mostrando su amor por todos nosotros. El primero de los puntos es el perdón de pecados, que nosotros al obedecer el Evangelio tenemos primeramente el perdón de pecados. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 al 39. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 al 39. Dice de esta manera: al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Bueno, encontramos en estos versos algo de mucha importancia para nosotros como personas que andábamos en nuestro propio camino. Y gracias al Evangelio de Cristo podemos tener comunión con el Padre Celestial, porque en el mundo que vivimos, ningún ser humano podrá ser perdonado o puede perdonar los pecados. Ningún ser humano puede perdonar los pecados, o no podemos ir a la farmacia y pedir un medicamento para que se nos perdonen los pecados. Solamente Dios ha enviado a su Hijo para que por medio de ello nosotros tengamos esa bendición al obedecer nosotros el Evangelio. Ahora, pero nunca lo encontrarán. ¿Por qué? Porque si no buscan las personas a Jesucristo, no van a encontrar esa bendición de obedecer o esa promesa que se obtiene al obedecer el Evangelio. Las personas, si no buscan a Jesús, no van a tener esa promesa. ¿Y cuál es la promesa que se obtiene al obedecer el Evangelio? Es el perdón de pecados. Ahora, tengamos este hermoso regalo. ¿Cuál? Que es el perdón de pecados. Pero hay algo más que nos llama la atención ahí, que él dice, no es nomás para nosotros. Fíjense, después de que nosotros recibimos esa promesa, también dice, hay una protección de parte de nuestro Dios para nuestros hijos y para las personas que cuando Dios las llame. Sabemos que Dios está con los brazos abiertos, está esperando a que también nosotros llevemos ese mensaje a las demás personas. ¿Por qué? Porque hay personas que están esperando
esa promesa. Punto 2 es aparte lo que se obtiene aparte del perdón de pecados. En el libro de Hechos, capítulo 28, vemos también ahí qué es lo que nos dice. El libro de los Hechos, capítulo 28, verso 28 al 31, hay algo que nos dice aquí. Fíjense, del verso 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, ¿qué es lo que se nos dio ahí? Dice que se nos ha dado una salvación, y es una promesa que tenemos de parte de Dios al obedecer nosotros el Evangelio, que es la salvación, que dice aquí que es del griego soterión, sustantivo de rescate o seguridad, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad. Salvación es algo que oímos de parte del Evangelio, es para nuestra vida diaria después de haber obedecido el mensaje de seguridad para nuestra salvación. Es algo que todo ser humano busca en esta vida, y solamente obedeciendo el Evangelio de Cristo tendremos esa hermosa y maravillosa salvación. Todo el que ha obedecido esa preciosa palabra de Dios por medio del Evangelio obtiene esa salvación que Dios ha enviado a todos nosotros. Una promesa que Dios da si obedeces, si obedecemos. Ahora, después de eso, nosotros no solamente obtenemos la salvación, sino que también hay algo mucho más importante. Al obedecer el Evangelio de Cristo, al obedecer el Evangelio de salvación que perdona pecados, da salvación, también nosotros pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice la Escritura. Fíjese lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan, yo creo que todos nos sabemos ese verso hasta de memoria. Dice de esta manera: el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense. Entonces quiere decir que antes de nosotros, o sea, al estar nosotros sin obedecer el Evangelio, somos solamente creación de Dios. Y sí, como creación de Dios, también Dios nos cuida. Pero hay algo muy diferente. Ahora nosotros, al obedecer el Evangelio, somos creación de Dios, pero ahora también pasamos a ser hijos de Dios por medio de la obediencia y la fe que hemos aceptado. En el mundo vemos que todos dicen ser hijos de Dios, pero la Escritura nos dice lo contrario, que no todos son hijos de Dios, sino todo aquel que llega a obedecer el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí cuando
acepta y hace pasar, después de obedecer los pasos a seguir, y resulta claro que los verdaderos hijos de Dios nacen por la fe en el Mesías, no por nacimiento físico, sino por la obediencia a la fe que Dios dejó por medio de Jesucristo. Esto es lo que estamos meditando. Más que nada, también ahí, algo que estamos viendo, que vamos paso, tres cosas de la promesa de obedecer el Evangelio, que es, primero, el perdón de pecados, la salvación, que no la podemos hallar en ningún otro lugar, sino solamente en Jesucristo. Y otra cosa, que pasamos a ser hijos de Dios. Fíjense nomás, algo tan hermoso, tan maravilloso. Pasamos a ser hijos de Dios. Tal vez antes nos sentíamos solos, o tal vez a veces, aunque haya gente alrededor de nosotros, decimos, nosotros ya haber obedecido el Evangelio, ya pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, también hay algo, pasamos a ser, dice la Escritura, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, de Dios. Fíjense lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Dice de esta manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense nada más, ¿de dónde dice la Escritura que nos llamó? De las tinieblas. ¿Para qué? Para ser personas, ahora ser personas diferentes y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Fíjense, encontramos que ahora somos de la realeza, y no por eso nos vamos a sentir mal, no, sino que somos igual que todos nosotros, no porque el hermano ya se convirtió, ya es más que aquel, no, todos somos iguales. Y es ahí, pues, a lo que nos dice la Escritura, que somos pues hijos de Dios, pasamos a ser reyes y sacerdotes. Pero la pregunta sería aquí, ¿qué es lo que hace un sacerdote del Dios Altísimo? Ofrece sacrificios diariamente en su vida diaria. Ahora, tenemos responsabilidad para que muchos vean el poder de Dios en nosotros y ellos se conviertan al todopoderoso Dios y también pasen a ser sacerdotes para ofrecerse agradables a Dios al hacer todo en obediencia al Evangelio. Somos de la familia real para el servicio de Dios. Y es algo de lo que tenemos ahí que ver nosotros, porque no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, pero también dice la Escritura que somos sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificio en todo momento, en cualquier momento.
Ahora, después de eso, también pasamos a ser personas, pasamos a ser un reconciliador, una persona que reconcilia a las personas también con Dios. Es lo que pasamos a hacer, porque es lo que nos dice la Escritura aquí en la primera carta de en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pues nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, estamos al servicio de Dios para reconciliar también a las demás personas. Así como se nos reconcilió a nosotros con Dios cuando andábamos en el mundo, también nosotros tenemos que reconciliar a las demás personas con Dios. ¿Por qué? Porque quien nos aparta a nosotros de Dios, sabemos que es el pecado. Ahora, cuando nosotros llegamos a obedecer el Evangelio de salvación, Dios nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Y es cuando pasamos a ser personas con responsabilidades también de reconciliar a las demás personas con Dios. Tenemos que prepararnos con el trabajo de evangelismo que muchas personas necesitan oír el evangelio. Muchas personas necesitan creer, necesitan obedecer a Dios y también necesitan que se vuelvan de su mal camino. Como vemos ahí también en Proverbios ahí nos dice la Escritura, dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero su final es final de muerte. Y hoy en la actualidad, mucha gente ha escogido ese camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y hacer que esas personas obedezcan el camino de Dios para que salven su vida, su alma, y sean ahora sí agregadas al pueblo de Dios, para que ellos también pasen a ser personas que reconcilian a otras personas. Ahora, todo aquel que obedece pasa a ser santo. Fíjense nada más. Después de andar en el mundo perdido, uno llega a ser santo al obedecer el Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Fíjense, dice la Escritura de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, al igual que a ellos, nosotros, dice la Escritura, que pasamos a ser ¿qué? Santos.
Tal vez las personas que algún día nos conocieron cuando estábamos en el mundo van a decir, ya te sientes ahora sí la última Coca-Cola del desierto, como luego se oye decir. Pero no somos santos por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de nuestro Dios. Al obedecer nosotros el Evangelio de Jesucristo. Por eso decimos, todo aquel que obedece el Evangelio pasa a ser santo, santo para con Dios. Ahora, en cuanto nosotros, todos los que hemos obedecido, hemos dado un cambio de vida. Fíjense lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, lo que nos dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya de ahí en adelante, desde cuando la persona obedece al Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Obedecer, hemos dicho que es como lo que dijimos al principio, que es la muerte, sepultura, resurrección. Al obedecer eso, nosotros, al llegar al paso de, sabemos que es entregarnos, obedecer a los pasos tal vez que nosotros tenemos, que son los que nosotros tenemos, que son oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Es obedecer el Evangelio. Hace referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos preguntamos, o luego la gente pregunta, ¿pero por qué hacemos eso? Porque por medio de ello tenemos la promesa también de que Él va a estar con nosotros todos los días y que de ahí en adelante somos unas criaturas nuevas para Dios, con una nueva conciencia. Ahora, es lo que nos dice la Escritura. Tiene que haber un cambio de vida y cambio de mentalidad y tiene que vivir como lo que ha pasado a ser santo para con Dios. Y como tal, tiene que vivir porque sin santidad, la Escritura, nadie puede ver a Dios. Después de esto, pasamos a ser también solamente cristianos. No tenemos otro nombre, ni sobrenombre, ni apodo, ni nada, sino solamente somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos solamente a Cristo, solamente a Él nos seguimos. Pero fíjense lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Capítulo 11 del libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, donde a los cristianos dice que se les llamó por primera vez solamente cristianos, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solamente cristianos, no otro nombre. ¿Por qué? Porque llevamos, ahora sí, ¿a quién seguimos? Seguimos solamente a Cristo. Y es a quien seguimos y obedecemos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía, algo que para las personas de aquellos tiempos querían desprestigiar el nombre de cristianos. Sin embargo, los cristianos se esforzaron más por dar a conocer más de Cristo. Y es así como nosotros también tenemos que esforzarnos a dar a conocer más de Cristo, porque en nuestra vida, nuestro punto principal es solamente Jesucristo. En nuestra vida es solamente Jesucristo en todo lo que vamos a hacer. Luego nos pregunta la gente, ¿pero por qué solamente hablan de Jesucristo? ¿Por qué? Porque en Él tengo promesas. En Él tengo esas promesas de perdón, de vida eterna, de salvación. Y tengo esa bendición de ser hecho hijo de Dios. Y también solamente soy cristiano. Solamente eso es lo que nosotros tenemos. Es lo que nosotros somos. Ahora sí, ¿por qué luego la gente nos pregunta qué es lo que somos? Porque ha habido casos en los que la gente nos pregunta y nos dice, oye, pero ¿a quién sigues? Porque luego la gente pregunta, oye, es que hay infinidad de denominaciones o religiones o iglesias que llevan estos nombres y tú no llevas ningún nombre. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que murió por nosotros? ¿O quién murió por mí? Fue Cristo. Por eso llevo el nombre de Cristo, porque yo le pertenezco a Cristo. En ese acto de obediencia vemos seis, 7 cosas importantes al nosotros obedecer el Evangelio. ¿Qué es lo que encontramos? Que obtenemos el perdón de pecado, obtenemos la salvación, obtenemos también o pasamos a ser hijos de Dios, también pasamos a ser reyes y sacerdotes de Dios para ofrecerse en nuestra vida diaria, pasamos a ser una persona que reconcilia a otra persona por medio del Evangelio. Ahora, también todo aquel que obedece pasa a ser solamente santo delante de Dios. Y como santos tenemos que vivir como lo que nosotros somos, cristianos, seguidores de Cristo. Solamente, ¿por qué? Porque no llevamos otro nombre. Ahora, pasamos a ser solamente cristianos. Y es algo que, pues en este momento, que nos da la promesa de obedecer el Evangelio, puras cosas buenas para cada creyente, puras cosas de bendición es lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Y así como lo recibimos, también tenemos que darlo a conocer a las demás personas. Esperemos sea de provecho y de bendición, hermanos, hermanas, esto que se ha hablado. Dios les bendiga. Bendiciones.